Bienvenido, hermanos, a este nuevo estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema de lo que significa ser cristiano. Lo que significa ser cristiano. Entonces vamos a comenzar, obviamente, con una oración. Vamos entonces a pedir la dirección de nuestro Dios para este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora estamos suplicando humildemente su dirección para que por medio, Señor, de estas reflexiones podamos nosotros extraer de su palabra las verdades relativas a entender lo que verdaderamente significa ser cristiano. Y poder nosotros comparar, ver, analizar lo que hoy en día se predica en el mundo entero como cristianismo. Permítanos, Señor, hacer un análisis de su palabra y poder entender el mensaje que usted tiene para nosotros. Limpie nuestros corazones, limpie nuestras mentes, purifique estos canales imperfectos para que su luz pueda correr libremente por medio de nuestras palabras y por medio de nuestras mentes y entender con claridad la luz que viene del cielo. Todas estas cosas las pedimos humildemente, sin ningún mérito, sino en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a comenzar con este tema devocional, este tema muy significativo, porque aunque es algo común, aunque es un tema, o podríamos decir que es un aspecto de la palabra de Dios, un tema bastante recurrente, porque hoy en día es muy popular el cristianismo. Sin embargo, cuando analizamos lo que la Escritura nos dice acerca de lo que significa ser cristiano, vemos sorprendentemente la enorme diferencia que hay entre lo que enseña la palabra de Dios como cristianismo y lo que abunda en el mundo de nuestros días. Entonces, vamos primeramente a tratar de entender precisamente lo que significa ser cristiano, al tratar de entender lo que significa precisamente esta palabra, cristiano o cristianismo, como también podríamos entenderlo sin ningún problema. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la Escritura, en el capítulo 11, versículo 26, encontramos un texto que nos muestra el origen de precisamente este término, de esta palabra. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, obviamente para tratar de entender lo que significa ser cristiano, necesitamos entonces ubicar lo que fue la primera vez en los cuales los que estaban congregados con la iglesia, dice el versículo, fueron llamados cristianos. Ahora, de este versículo extraemos muchas cosas sumamente interesantes que es importante que nosotros puntualicemos. Número uno, dice allí que estaban congregados allí con la iglesia. Es decir, la iglesia, la congregación, es decir, la reunión de los hermanos congregados, valga la redundancia, fue la que fue llamada por primera vez cristianos. Es decir, los que estaban congregados fueron llamados por primera vez cristianos en esa ciudad de Antioquía, como dice acá en la Escritura. Ahora bien, aquí dice, menciona también un detalle interesante. No solamente que la iglesia fue la que fue llamada cristianos, sino en particular dice, los discípulos se les llamó cristianos. Es decir, no a cualquier persona se les llamó cristiano, sino a los discípulos se les llamó cristianos. Es decir, que para yo poder entender entonces lo que significa ser cristiano, yo primero debo entender lo que significa ser un discípulo, porque fueron los discípulos los que por primera vez fueron llamados cristianos. Ahora,
algo que es importante mencionar antes de pasar entonces al siguiente punto, de tratar de entender lo que significa ser ahora discípulos. Es decir, para poder entonces entender lo que significa ser un cristiano, necesitamos entender lo que significa primeramente ser un discípulo. Pero antes de, obviamente, pasar hacia ese siguiente punto, me gustaría mencionar un detalle adicional que nosotros evidenciamos en este versículo, y es el hecho de que los discípulos o la iglesia, como anteriormente nos dice el versículo, no fueron los que se llamaron a sí mismos cristianos. No fue un nombre de su propia invención, sino que fue un nombre que fue colocado por aquellos que escuchaban a los discípulos, aquellos que escuchaban a la iglesia, es decir, lo que nosotros llamaríamos hoy en día el mundo, es decir, aquellos que no pertenecían a la congregación, aquellos que no pertenecían al grupo de discípulos, los llamaron a los discípulos cristianos. Notemos lo que dice el versículo: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Noten que no dice se llamaron cristianos, decidieron llamarse cristianos. Ahora, ¿qué estoy queriendo resaltar con este punto? El hecho de que este nombre fue una designación de aquellos que escuchaban el mensaje de los discípulos y ellos los designaron cristianos. Obviamente, posteriormente, al hacerse costumbre y al hacerse significativo, la congregación, la iglesia, los discípulos asumieron o adoptaron este nombre como propio. Ya ellos lo adaptaron porque esa era la forma como la gente se refería a ellos, como cristianos. Ahora es interesante precisamente saber por qué se les llamó cristianos a estos discípulos. Si era simplemente porque predicaban a Cristo o había algo más en esa designación de ser llamados cristianos. Ahora, esto es muy interesante porque nosotros vemos que rápidamente pues esta fue la forma en que comenzaron a ser designados los discípulos o la iglesia. Porque vemos, por ejemplo, en Hechos más adelante nos dice en el capítulo 26 que Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, que ya era algo difundido que se usaba esta designación de cristiano para referirse a los discípulos. En este caso, Agripa lo menciona. Y en Primera de Pedro, inclusive el mismo apóstol Pedro, ya en el capítulo 4, versículo 16, él dice, hablando acerca de las pruebas del verdadero discípulo, él llama precisamente y nos dice, hace la apelación a sus hermanos y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Es decir, que ya para esta altura, ya en la designación cristiano ya había sido admitida, había sido aceptada, había sido incorporada a la forma o a la fe de los discípulos, es decir, de la iglesia. Esto lo mencionamos precisamente porque en una posterior ocasión vamos a estudiar lo que significa ser adventista. Entonces nos vamos a dar cuenta que el nombre adventista también cumple con esta designación de cristiano. Fue un nombre que al principio fue asignado a aquellos que predicaban el advenimiento, que eran parte de diferentes iglesias protestantes, en su mayoría. Ellos fueron llamados por los que escuchaban su mensaje adventistas, sencillamente para separarlos un tanto de la iglesia, y posteriormente ellos entonces asumieron ese nombre de adventista, lo adoptaron como un nombre obviamente oficial y que se refería pues a toda la iglesia. Pero muy bien, vamos a seguir acá. Volvamos a la idea que habíamos tomado. Habíamos dicho, para poder entender entonces lo que significa ser cristiano, necesitamos entender qué significa ser un discípulo. Es decir, si yo entiendo lo que es un discípulo, sé lo que es un cristiano, porque los discípulos fueron los que por primera vez fueron llamados cristianos. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo? Ahora, cuando nosotros intentamos entender hoy en día lo que significa ser cristiano, podríamos decir que la gente entiende como cristiano a aquellos que predican de Cristo, o hablan de Cristo, o hablan de Jesús. Sencillamente una persona que habla de Jesús se le llama cristiano. Sin embargo, cuando entonces entendemos la Biblia, nos damos cuenta de que los que fueron llamados cristianos fueron los discípulos.
¿Qué significa ser un discípulo en la Escritura? En Lucas 6:40 nos dice, y estas son palabras del mismo Señor Jesús, es una definición del mismo maestro, dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro, o todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, según esta versión. Entonces, notemos lo que nos está mencionando aquí. Aquí nos está diciendo que precisamente la palabra discípulo viene en relación a que esa persona que es llamado discípulo es porque tiene un maestro. Es decir, esta palabra discípulo es algo así como decir un alumno, pero va mucho más allá que el simple entendimiento que nosotros tenemos hoy en día de lo que es un alumno. Porque nosotros entendemos un alumno hoy en día como ¿qué? Como una persona que aprende de otra, pero aprende generalmente algo o un conocimiento intelectual. Es decir, cuando hablamos de alumno, nosotros nos imaginamos un salón de clase, unas personas sentadas y otra persona dando una clase. La persona está compartiendo un conocimiento intelectual y la otra la está recibiendo. Un discípulo no es eso. Un discípulo va más allá de un maestro. Es decir, va más allá de un alumno, mejor dicho. Un discípulo va más allá que un simple alumno. Porque el discípulo es una persona que, si bien aprende, que si bien es un alumno del maestro, también el discípulo está tan estrechamente relacionado con el maestro, porque el propósito de ser alumno, de ser discípulo, es vivir con el maestro. Es decir, que esa persona está tan relacionada que no solamente aprende cosas intelectuales, conocimiento intelectual en una clase, en un salón de clase, sino que la persona no solamente aprende esas cosas, sino que también vive con el maestro, de tal manera que la persona aprende a cómo el maestro camina, cómo el maestro come, cómo el maestro habla en su trato y en sus conversaciones cotidianas, en cualquier aspecto de cualquier actividad diaria, como el maestro inclusive duerme, porque el discípulo está allí viviendo con el maestro 24 horas del día, 7 días de la semana. Eso es lo que significa ser un discípulo. Pero el propósito de esto, el propósito de que el discípulo viva de una manera tan estrecha con el maestro es, como dice el versículo, copiar al maestro. El propósito del discípulo es copiar al maestro. La idea del discípulo, o sea, la idea de tener discípulo, es de que ese discípulo en algún momento se convierta en un maestro. Copie de tal manera al maestro que él a su vez pueda tener otros discípulos. Él pueda tener discípulos, donde ese proceso entonces también se copie, se multiplique. Es decir, ese discípulo debe tomar a su vez otros discípulos cuando ese discípulo se convierte en maestro, y esos discípulos deben entonces seguir el ejemplo del maestro. Eso es lo que significa ser un discípulo. Y por eso es importante nosotros entender entonces lo que significa ser un discípulo, para que podamos entender lo que significa ser un cristiano. Ahora, pasemos a otro punto. ¿Cuál era el mensaje del Señor Jesús? ¿Cuál era el llamado del Señor Jesús cuando Él invitó a estos hombres a que fueran sus discípulos? Es decir, a los discípulos que nosotros conocemos en la Escritura. Conocemos el grupo de los 12 discípulos. No eran todos los discípulos de Cristo, pero es el que más conocemos de la Escritura, que eran esos 12 discípulos que eran los más cercanos a Jesús. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús les dio que los convirtió a ellos en discípulos? Porque yo necesito entender cómo se convirtieron en discípulos para poder entender cómo fue que se convirtieron posteriormente en cristianos. Notemos, en el Evangelio según San Mateo, nos dice, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 24, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces notemos lo que Jesús dijo aquí. Noten, este mensaje de Jesús no fue a todos sus oyentes. No fue a todos los oyentes de Jesús. Dice la Escritura que Jesús se lo dijo a sus discípulos.
es decir, a los que lo seguían, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, seguirme. Literalmente podríamos decir: si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere caminar conmigo. Dice: niéguese a sí mismo, noten la condición, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Notemos entonces el llamado de Cristo, que era un llamado tremendo, porque dice que Él le dijo a sus discípulos: si alguno, noten, es una condición directa, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, detrás de mí, quiere seguirme. Número uno, tiene que negarse a sí mismo. Y número dos, tiene que tomar su cruz. Y solamente cuando haga esto puede que seguirme. Es decir, Jesús puso claras condiciones de lo que significaba ser su discípulo, es decir, seguir a Cristo. Había que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Ahora, noten lo que quiere decir negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 37, el Señor Jesús nos dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces notemos el mensaje claro del Señor Jesús. Y lo importante y lo tremendo de esto, cuando nosotros comparamos lo que era el mensaje del maestro, lo que era el mensaje del fundador, del eje central del cristianismo, que obviamente era Cristo, la persona de Jesús, y vemos su mensaje a sus discípulos, y lo comparamos con el cristianismo que es predicado en la extensión del mundo, así llamado cristiano, o del cristianismo moderno, nosotros comenzamos a notar rápidamente un terrible contraste, una terrible diferencia, una tremenda diferencia. Aquí el Señor Jesús está diciendo que el que no negare, el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ahora, notemos qué implica esto. Hay muchas personas, y este servidor inclusive ha estado en congregaciones, en iglesias, donde hay muchos así llamados cristianos, así llamados miembros de iglesia, que no les gusta este texto, no les gustan estos textos, porque algunos inclusive llegan a decir que contradicen la escritura, porque llegan a decir: pero ¿cómo es que no voy a amar a padre o a madre si la ley me dice amar al padre o a la madre? El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y es el primer prójimo, y empiezan a decir: ¿cómo Jesús dice amar al padre? No, o sea, que no debemos amar al padre o a la madre. La escritura es muy clara, dice que no es que no debemos amarlo, no es que no debemos amar a nuestro padre, sino no debemos amarlo más que a ¿qué? Más que a Cristo. O sea que yo no debo ¿qué? Tener dioses ajenos delante de Jesús, delante de Dios. Inclusive esos dioses pueden convertirse en los seres más amados sobre esta tierra, que es el padre, la madre o los hijos. Y si los seres más amados por mí, que la ley, inclusive la ley de Dios, me señala que yo debo amarlos, pero si yo los coloco entre mi deber para con Dios, mi deber para con Cristo, yo los convierto en un ídolo. Y esa relación con mi padre, con mi madre, con mis hijos, con mis hijas, se convierte en una idolatría, porque la Biblia también, la ley de Dios especifica: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No habrá nada delante de Cristo. Y aquí Jesús lo que está queriendo decir es: el que ama a padre o a madre más que a mí. No podemos amar a nadie en este mundo más que al Señor Jesús y al Padre Celestial. Porque si yo amo a alguien más que a Cristo, no llevo la cruz de Cristo, ni estoy siguiendo a Cristo. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica esto? Amar al padre o a la madre, amar a los hijos o a las hijas, más que a Cristo. Amar es obedecer. Y entonces lo que el Señor Jesús nos está queriendo decir aquí es que si yo estoy dispuesto
a obedecer a mi padre o a mi madre cuando ellos contradicen la voluntad de Dios. Y yo prefiero obedecer a mi padre o a mi madre en vez de un claro, así dice Jehová, yo no soy digno de ser discípulo de Cristo. Si yo amo a mis hijos o a mis hijas, inclusive escucho, obedezco sus caprichos por encima de lo que está claramente revelado en la Escritura, yo no puedo ser discípulo de Cristo porque yo no he muerto a mí mismo, no me he negado a mí mismo. Porque parte de negarse a uno mismo, de renunciar al egoísmo, es también renunciar a la supremacía de mi familia. Es decir, a ese amor ciego de que yo amo a mis seres queridos porque son míos, porque son mi familia. Yo a ellos les paso por alto sus errores, les paso por alto sus pecados, les paso por alto sus faltas, pero con todos los demás que no son mi familia, yo soy severo. Eso pasa porque son míos, porque es mi familia. Y mi orgullo, mi yo, mi egoísmo hace que yo pase por alto sus faltas, faltas que yo no perdono en los que no son de mi casa, en los que no son de mi familia. Pero muy bien, el versículo dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas son palabras tremendas del Señor Jesús. Y noten lo diferente del mensaje evangélico y del mensaje cristiano que se predica hoy en día. El Señor Jesús nos está diciendo, hoy en día el cristianismo predica, si buscas a Cristo hallarás la vida. Pero el Señor Jesús dice que el que quiera hallar la vida, la va a perder. El que tenga el deseo de hallar vida, de hallar su vida, de tener vida, la va a perder. Y solamente el que pierda su vida por causa de él, la hallará. Noten la diferencia tan fundamental con el cristianismo moderno. El que pierda la vida, hermano, es el que haya la vida eterna en Cristo Jesús. Por él lo dijo anteriormente, el que se niega a sí mismo y toma su cruz. Tomar su cruz implica ¿qué cosa? La cruz era un instrumento de pena de muerte. Era un instrumento de castigo para ejecutar la pena de muerte en los reos en aquella época. La cruz significaba morir, morir. Si el Señor me está invitando a mí a tomar su cruz, me está diciendo que yo debo morir. Porque si yo no tomo mi cruz, no puedo seguirle como discípulo, no puedo ser cristiano, no puedo ser como el maestro, no puedo copiar el ejemplo del maestro, sencillamente porque cuando Cristo me dice a mí que tome su cruz, no me está pidiendo a mí nada que Él no haya hecho primero. Él lo único que me está pidiendo es copia mi ejemplo, sigue mi ejemplo, toma mi cruz, toma tu cruz y sígueme. Sigue lo que yo he hecho, copia lo que yo he hecho. Hoy en día se predica en el púlpito, inclusive de la iglesia adventista, que Cristo no es nuestro ejemplo, que Cristo no vino para ser ejemplo de nadie. No puedo obedecerla, pero tengo que recurrir a Cristo Jesús. Alguien ha dicho, pero si vengo a Cristo, yo voy a obedecer la ley. Un momentito. Jesús no es un ejemplo, ni tampoco es un individuo que anda con una jeringa inyectando poder para obedecer. Eso no es así. Qué terrible error, qué craso error, cuando el mensaje más básico y más común y más conocido de Cristo era precisamente que para yo poder hallar la vida eterna, tenía que perderla, tenía que cargar la cruz, tenía que ser crucificado, tenía que negarme a mí mismo, negar mi propia vida, sacrificar mi vida por la causa de Cristo. Sigue diciendo acá. Nosotros podríamos preguntarnos, bueno, este era el llamado de Cristo. Cualquiera podría decir, bueno, pero es que este llamado era un llamado sumamente fuerte. Tal vez Él lo dijo en un sentido espiritual, en un sentido de que era el llamado último, es decir, era como decir el último nivel de santificación que debía alcanzar los discípulos, y tal vez era algo así como que lo alcanzaríamos en la tierra nueva. Pero si llegáramos a esa conclusión nos equivocaríamos, porque este mensaje que el Señor Jesús le dio aquí a sus discípulos era el primer paso para que ellos le siguieran. En Lucas capítulo 5 versículo 11 dice,
hablando de sus discípulos. Cuando ellos, precisamente los primeros de sus discípulos, que fue Pedro, su hermano, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí nos está diciendo que cuando Cristo llamó a sus primeros discípulos, ellos no entendieron esto como, no, bueno, es que el Señor nos está diciendo que ese es como decir el último nivel de santificación y a lo mejor eso lo alcanzaremos en el cielo, pero eso no lo vamos a alcanzar acá en la tierra. No, ellos no lo entendieron así, ellos lo entendieron de forma literal. Y cuando Jesús los llamó, lo dejaron todo. Y dice la Escritura que trajeron a la tierra las barcas porque ellos eran pescadores, dejaron lo que estaban haciendo. Si alguno puede creer, bueno, a lo mejor ese era un caso aislado, fue un caso aislado de estos discípulos. No, porque en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, versículo 21, dice allí, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y es precisamente lo que el Señor Jesús le dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es exactamente lo que hizo ¿quién? Los hijos de Zebedeo. Y noten la forma en que la Escritura hace la mención. Los hijos de Zebedeo, es decir, ellos tenían un padre. Tenían que dejar a ese padre para poder seguir a Jesús. Ellos eran pescadores, es decir, era un hábito, era un oficio de familiar, era un oficio aprendido de generación en generación, era, digamos, una empresa familiar. Cuando ellos dejaron por el llamado de Cristo, de que Jesús los iba a convertir en pescadores de hombres, que iban a dejar de ser pescadores comunes y corrientes para convertirse en pescadores de hombres, lo que implicaba ese llamado de Jesús era que ellas no solamente tenían que dejar su trabajo, dejar su oficio, que habían aprendido desde la niñez, de generaciones pasadas, sino que también tenían que dejar su propia familia, dejar a su padre. Y ellos lo entendieron claramente. Y ellos obedecieron prestamente el llamado del Señor. Ahora, notemos algo significativo. Si ubicamos en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 14, en el versículo 25, vamos a tener lo que fue una gran campaña de predicación del Señor Jesús. Y quisiera que rápidamente pudiéramos nosotros comparar esta campaña, por decirlo así, para tratar de entender en nuestro lenguaje moderno lo que ocurrió en ese episodio, en Lucas 14, con lo que estaba ocurriendo aquí. Noten, en Lucas 14, 25 dice, refiriéndose a Jesús, dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, noten lo que está queriendo decir el versículo. Número 1, dice que eran unas grandes multitudes, o sea, ni siquiera una sola multitud, sino muchas multitudes, o sea, que era una cantidad de gente sorprendente. Podríamos decir miles de personas que estaban siguiendo a Jesús. Ahora, ¿cómo le seguían? No era que Jesús estaba metido en un anfiteatro, ni estaba metido en un gimnasio, ni estaba metido en un coliseo o un estadio, sino que Jesús literalmente iba caminando y las multitudes lo seguían. Es decir, estaban detrás de él, caminaban detrás de él. Esto lo inferimos por lo que dice el versículo, porque dice volviéndose. Es decir, Jesús tuvo que darse la vuelta, volverse, es decir, volverse de su camino que habían dado, volverse para poder mirar a la multitud, mirar a las multitudes que lo seguían. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que Jesús les predicó a esas grandes multitudes? Cualquier predicador o evangelista o apóstol, de lo que se llaman hoy en día predicadores del evangelio, hubiesen aprovechado la oportunidad para dar el mensaje más halagüeño, más agradable, más hermoso del evangelio. Sin embargo, Jesús se volteó al ver esas grandes multitudes y les dijo en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Noten este ejemplo tan tremendo del Maestro, de Cristo, del fundador del cristianismo. Cuando él vio la magnitud de las muchedumbres que seguían y que el mensaje de Cristo se estaba convirtiendo en popular, él hizo un llamado directo, un llamado descomunal que repercute desde el momento en que lo hizo hasta nuestro día. Si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿en qué consiste esto de tomar la cruz de Cristo? ¿En qué consiste esto de renunciar a todo lo que se posee y de entregar nuestra propia vida, como lo dice el versículo que acabamos de leer? Renunciando aún a nuestra propia vida. ¿Cómo debemos hacer esto? O sea, ¿en qué consiste esto? Algunos dicen, no, eso fue cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nos bautizamos. Y algunos inclusive recuerdan de una forma muy especial el día en que se bautizaron, la fecha en el calendario en la cual se bautizaron. Pero se hace la pregunta, surge la pregunta, ¿es esto a lo que se refiere? Yo recordar como un hecho pasado, un momento en el cual en mi experiencia cristiana yo renuncié a todo lo que poseía. ¿Es eso lo que dice el Señor? En Lucas 9:23 dice, y decía a todos. Si alguno tiene dudas de que este mensaje tan directo era para cierta clase de personas consagradas o era el mensaje que el Señor Jesús predicaba de forma general. Aquí dice el versículo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es un asunto de tomar la cruz de Cristo todos los días. No es solamente cuando yo me bauticé, cuando yo decidí hacerme cristiano, cuando yo decidí unirme a la iglesia, cuando yo decidí, no. Porque los discípulos estaban allí con Jesús todos los días, viviendo con Jesús todos los días. A cada momento del día, cada hora del día estaban allí ellos juntos con el Maestro. Y Jesús dijo, tomen su cruz cada día y síganme. Dice el Señor Jesús en Mateo 19:26. Dice, y mirándolos Jesús les dijo, porque cualquiera al llegar a este punto podría decir, oye, pero esto es como un poco duro, es como un mensaje muy radical. ¿Sería que Jesús realmente hizo ese llamado de esa manera como se está planteando en este estudio? Bueno, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, no solamente se nos reafirma, se nos confirma lo que hemos visto acá en estos pasajes de las Escrituras, sino que además se nos muestra la recompensa de aquellos que hagan lo que Jesús les pide. Y no solamente esto, sino vemos cómo los discípulos lo hicieron. Los primeros discípulos lo hicieron. Aquellos que fueron llamados por primera vez cristianos lo hicieron. Noten lo que dice. Mateo 19:26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Porque este llamado del Señor, esto de negarse a sí mismo, es imposible para los hombres. Para nosotros los seres humanos es imposible. Solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo obrando en nuestros corazones, puede hacer esto posible, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Pero noten lo que dice el Señor Jesús. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Noten lo que dice Pedro. Pedro, uno de los primeros discípulos del Señor Jesús, confiesa con toda sinceridad, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Noten, si esto hubiese sido una exageración, si esto hubiese sido un derroche de orgullo de Pedro, Jesús no le hubiese contestado como le contestó y le hubiese más bien hecho ver que no lo había dejado todo. Pero dice la Escritura, cuando Pedro le pregunta, ¿qué pues tendremos?
Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo en el versículo 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, noten el énfasis, la confirmación, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Qué cosa y qué mensaje tan tremendo y qué promesa tan maravillosa para todos aquellos que sean verdaderos discípulos de Cristo y que podamos verdaderamente ser llamados cristianos. No solamente porque hablamos de Cristo, sino porque llevamos la cruz de Cristo. Todos los días llevamos la cruz de Cristo porque nos negamos a nosotros mismos y la gente entonces reconocerá en esta clase de discípulos verdaderos cristianos, verdaderos personas que imitan el ejemplo de Cristo y no solamente hablan como meros alumnos acerca de lo que les enseñó un maestro, sino como discípulos que copian al maestro. Quiero terminar con esta cita del Espíritu de Profecía, donde la mensajera del Señor nos dice lo siguiente: al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: así pues cada uno de vosotros que no renuncia a cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortuna constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo de amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. Cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión que se aferra a Él y contemplándole se olvida de sí misma. El amor a Cristo es el móvil de sus acciones. Noten lo que acabamos de entender aquí y es inevitable que haga este último comentario, acá, antes de seguir con la lectura de la cita. Porque algunos hacen la pregunta: bueno, ¿qué necesito para salvarme? ¿Qué cosa necesito para salvarme? Y algunos preguntan: no, bueno, hay que obedecer. Hay que obedecer la ley. Nosotros debemos obedecer la ley. Pero para yo poder obedecer la ley, primero tengo que haberme negado a mí mismo. Yo no puedo pretender que cuando se hace la pregunta, notemos la famosa pregunta del fariseo. Lo recordamos: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Que se la hizo a Jesús para probarlo. Y la pregunta que hizo el joven rico, ¿se acuerdan el joven rico? La pregunta que hizo, que qué tenía que hacer, qué le faltaba. Y el Señor Jesús le dijo: ¿guarda los mandamientos? Y él le dijo: sí, los he guardado desde mi juventud. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces vende todo lo que tiene y sígueme. Esto no es una externa obediencia a los mandatos de Dios, porque solamente aquellos que hayan muerto a sí mismos podrán guardar perfectamente la ley de Dios. Una obediencia farisaica, una obediencia externa, una corrección externa en la conducta,
una privación externa de la conducta de que yo no hago esto o aquello en sábado, no como esto o no como aquello, no bebo esto o no bebo aquello, no hago ni voy a cierto lugar, etcétera, etcétera, no es la verdadera religión de Cristo. Es haber muerto a nosotros mismos. Es haber muerto a nosotros mismos y entonces colocar nuestra vida en perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pero yo necesito haber muerto a mí mismo. Noten cómo dice aquí. Dice acá, cuando Cristo mora en el corazón, el alma rebosa de tal manera de su amor y del gozo de su comunión, que se aferra a Él y contemplándole se olvida de sí misma. El amor de Cristo es el móvil de sus acciones. Los que sienten el amor constreñidor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere. No preguntan cuál es la norma más baja que acepta, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Redentor. Con ardiente deseo lo entregan todo y manifiestan un interés proporcional al valor del objeto que procuran. El profesar que se pertenece a Cristo sin sentir ese amor profundo es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. ¿Creéis que es un sacrificio demasiado grande darlo todo a Cristo? Preguntaos, ¿qué dio Cristo por mí? El Hijo de Dios lo dio todo para redimirnos, vida, amor y sufrimiento. ¿Es posible que nosotros seremos indignos de tan grande amor? Rehusemos entregarle nuestro corazón. Cada momento de nuestra vida hemos compartido las bendiciones de su gracia y por esta misma razón no podemos comprender plenamente las profundidades de la ignorancia y la miseria de las cuales hemos sido salvados. Es posible que veamos a aquel a quien traspasaron nuestros pecados y continuemos sin embargo menospreciando todo su amor y sacrificio, viendo la humillación infinita del Señor de gloria. Murmuraremos porque no podemos entrar en la vida sino a costa de conflicto y humillación propia. Muchos corazones orgullosos preguntan, ¿por qué necesitamos arrepentirnos y humillarnos antes de poder tener la seguridad de que somos aceptados por Dios? Mirad a Cristo, en Él no había pecado alguno, y lo que es más, era el príncipe del cielo, y sin embargo, por causa del hombre se hizo pecado. Con los transgresores fue contado, y él mismo llevó el pecado de muchos, y por los transgresores intercedió. ¿Y qué abandonamos cuando lo damos todo? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo los hombres hallan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oírlo decir y de escribirlo, dice la mensajera del Señor. Que la gente diga, es demasiado difícil el cristianismo de esta manera, renunciando a todo. ¿Y qué abandonamos? Entonces, Dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención contribuiría a nuestro mayor provecho. En todo lo que se hace, tiene presente el bienestar de sus hijos. Ojalá que todos aquellos que no han decidido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que cuanto están buscando por sí mismos. El hombre infringe el mayor prejuicio o injusticia a su propia alma cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. Ningún gozo real puede haber en la senda prohibida por aquel que conoce lo que es mejor y proyecta el bien de sus criaturas. La senda de la transgresión es el camino de la miseria y la destrucción. Camino a Cristo, página 46. Con esto, mis hermanos, llegamos al final de este estudio. Creo que el mensaje es suficientemente claro y la enseñanza queda bastante evidente en lo que hemos podido estudiar y reflexionar. Quiera Dios que podamos entender lo que significa ser un cristiano. Quiera Dios que podamos entender lo que significa ser un discípulo. Quiera Dios que podamos entender lo que significa negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo cada día y seguirle. Y así poder entender lo que significa ser un verdadero adventista del séptimo día. Porque solo aquellos que son llamados cristianos y que predican con énfasis el segundo advenimiento de Cristo Jesús en esta época
son los que verdaderamente son llamados adventistas del séptimo día. El Señor les bendiga y el Señor les ayude a todos los que por medio de este video han podido reflexionar en este estudio. El Señor les bendiga.